Sin embargo, recapitulando un poco o resumiendo un poco, comenzando del versículo 15, capítulo 3, versículo 15, ahí leemos cuando dice, ahora pues el rey, ¿no? Nabucodonosor, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y dice, ¿y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Vemos que el rey le estaba dando una oportunidad a Daniel para que a los amigos de Daniel para que rectificaran este, y decidieran pues postrarse ante la estatua que él había hecho. Entonces dice, ¿estáis dispuestos? O sea, realmente en este momento está conversando con ellos. Cuando los mandó a llamar ya lleno de ira, pero aquí vemos que está tratando de mediar, o sea, tal vez se estaba recordando quiénes eran estos jóvenes, estos hombres, pues, la relación que tenían con Daniel, que era estimado en las cortes de Babilonia. Entonces él les pregunta, pues le da una oportunidad, pues. Posiblemente, no sabemos la razón por qué se la está dando, porque, o tal vez era un hombre que a pesar de que era bastante impulsivo, pues sin embargo, por alguna razón, pues estaba haciendo esto, tal vez por justicia o tal vez porque sabía quiénes eran los jóvenes, ¿no? Entonces, le está dando una oportunidad y el rey, pues en sus palabras, desafía a Dios y dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Realmente esta era una parte temeraria de Nabucodonosor. Cuando nosotros vamos viendo y avanzando en el capítulo 4 vemos que el problema del rey, bueno, como todo monarca, era la soberbia. Se acordaba de Dios, había conocido a Dios por medio de Daniel cuando le reveló el sueño, después, ahorita lo va a conocer por medio de estos jóvenes. Sin embargo, pareciera que se le olvidaba o tomaba a Dios como un Dios más, pues, porque ese era el asunto, pues. Él decía el Dios del cielo o por ejemplo, cuando hablaba de Daniel, dice aquel que tiene este, el espíritu de los dioses en él, pues. Entonces, Nabucodonosor, pues seguía siendo idólatra, pues. Entonces, aquí, pues hace una, una pregunta y dice, ¿qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Ah, se dice. Entonces, él está dando la disposición, pues, de la posibilidad de que se vuelvan, se arrepientan. Ya aparentemente él se había olvidado del poder de Dios que le había revelado, le había dado un sueño y le había revelado el sueño y la interpretación a Daniel. Pero vemos acá cómo él lanza esa afirmación temeraria. Y él todavía no había comprendido que todo el poder que él tenía, el reino que él tenía, era porque Dios se lo había dado, pues. Entonces, en Daniel 3:16 dice, Sadrach, Mesach, Abednego respondieron al rey diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, como dijimos la semana pasada, era una fe intransigente de estos hombres, de estos tres judíos, perdón. Ellos no iban a ceder ante la amenaza, ante la petición del rey, del hombre más poderoso que había en aquel momento sobre la tierra. No le estaban faltando el respeto al rey. Lo que estaban haciendo era sencillamente confirmando su fe y que no estaban dispuestos a faltarle a Dios. Y esto, bueno, es lo que nosotros aprendemos en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando los apóstoles dijeron que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, pues. Y, y es algo que nosotros los cristianos de una manera u otra también tenemos que ir pensando, ¿no? Porque sí, nosotros tenemos que sujetarnos a las leyes de los hombres, tenemos que respetar esas leyes de los hombres, tenemos que ser ejemplares a, a,
a las leyes de los hombres, respetar las autoridades, todo eso, pero hay momentos en que hay instrucciones, hay leyes que van en contra de la voluntad de Dios. Y allí es donde nosotros entramos en un conflicto entre si obedecemos a los hombres o obedecemos a Dios. ¿Ok? Generalmente, una de las cosas que, por ejemplo, yo he visto últimamente es que a veces nos inclinamos por los hombres, o sea, decimos, no, hay que respetar las autoridades y las autoridades están buscando nuestro bien y las autoridades están lo que quieren, pero lamentablemente no nos damos cuenta que lo que hemos caído es en desobedecer o hacer lo que Dios nos manda, pues. Entonces, ellos sencillamente estaban admitiendo, dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. O sea, al no querer darle respuesta, lo que estaban era confirmando que efectivamente ellos lo habían hecho, pues. Ya ellos habían decidido anteriormente con Daniel no contaminarse de la comida del rey. Digamos que ese asunto parecía menor y menos peligroso que el problema que están enfrentando ahora. ¿Ok? Y esto es algo que también nosotros debemos considerar. Si nosotros no somos capaces de ser fieles en lo poco, cuando venga lo complicado, cuando venga lo más difícil, pues menos lo vamos a hacer, pues. Entonces ya ellos habían decidido no ofender a Dios cuando no quisieron comer de los alimentos del rey. Ahora venía una prueba más fuerte. Y esa prueba más fuerte pues tenía que ver que podían perder su vida, pues podían ser arrojados en este horno de fuego. Entonces, lo que vemos es que a veces las pruebas pequeñas nos están preparando para las pruebas más grandes y nosotros debemos pasar las más pequeñas para estar en posición de poder también pasar las pruebas más grandes. Porque si fallamos en poco, si fallamos con cosas que no representan ningún riesgo para nosotros, para nuestra vida, en cosas que tal vez no nos va a perjudicar gravemente, si fallamos en eso, entonces, ¿cuánto más si tuviésemos que poner nuestra vida en riesgo por causa de nuestra fe? Entonces, ellos sencillamente le dijeron al rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto, pues. No era arrogancia, sino era unos siervos con una fe bien firme, dispuestos a no desagradar, a no ofender a Dios. El 3:17, entonces ellos siguen hablando y dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego, de fuego ardiendo. O sea, aquí expresan su total y absoluta confianza en el poder de Dios. Dios podía librarlos y ellos sabían que Dios lo podía librar. Ahora, no es que tenían la certeza de que Dios lo iba a hacer, porque todo dependía es de la voluntad de Dios. Dios a veces ha dejado a sus siervos que pierdan la vida, pues. Pero ellos sabían que Dios sí tenía el poder para librarlo. Entonces dice, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. Fíjense cómo afirman, ¿no? Él les había dicho que Dios los puede librar de mi mano y ellos le están respondiendo, Dios, nuestro Dios, nos puede librar de tu mano y nos va a librar, pues, y nos librará. Entonces, esta respuesta desafía al rey, ¿verdad? Como había dicho el hombre más poderoso de aquel entonces, que había desafiado a nuestro Dios, al Dios de estos muchachos y a nuestro Dios también, pues, ¿ok? Entonces, lo que vemos aquí es una fe firme, hermanos. Y vuelvo a repetir porque me interesa que tengamos eso presente. Si en las cosas pequeñas que no representan ningún peligro para nosotros, en el sentido físico, material, o que podamos perder la vida o podamos perder algo importante, no le somos fieles a Dios, ¿cómo sería una situación más agravante? Seguramente cederíamos ante el pecado, pues, pero ellos no lo hicieron, pues. Entonces, para el rey no había ningún hombre, ningún Dios que pudiera librarlos a ellos, ¿verdad? Pero estos jóvenes conocían al Dios del cielo, sabían, confiaban, tenían fe en él y sabía que él los podía librar, pues no tenían absolutamente ningún tipo de duda, pues, porque ya Dios había mostrado
a través de la historia de Israel, cómo él obró a favor de su pueblo, cómo los liberó de sus enemigos, cómo los alimentó en el desierto, y ellos ya conocían pues al Dios del cielo y de la tierra, pues. Entonces ellos sencillamente pues tienen total confianza. En el 18 dice, y si no, o sea, y si no es la expresión de lo que si llegara a pasar lo contrario. Qué interesante, ¿no? O sea, si Dios no nos libra, pues igual ellos le dicen, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado, pues. Y entonces vemos acá la firmeza de estos jóvenes, porque entonces no solamente les afirma al rey que ellos no van a hacer lo que él pide, porque ellos consideran que Dios los va a librar, pero además entonces les dice de frente, y si no nos libra, pues igual no vamos a servir a tus dioses ni vamos a adorar esa estatua, pues. ¿Ok? Entonces ellos estaban, si Dios los libraba, excelente para ellos, seguían con vida. Si Dios no los libraba, no había problema para ellos. Ahora, ¿por qué esta confianza? Porque hoy en día nosotros los cristianos que tenemos el nuevo pacto y hemos estudiado y tenemos más conocimiento que la mayoría de los judíos de aquel entonces y de hoy en día también, nosotros ya comprendemos los propósitos de Dios y ya nosotros entendemos que la muerte es sencillamente una puerta para el cristiano a una mejor vida. Sin embargo, son muchos los cristianos que le tienen miedo a la muerte. ¿Ok? Queremos estar con Dios, pero no queremos pasar por el proceso que nos va a llevar a estar ya con Dios definitivamente. Ahora, vemos a estos jóvenes que no les importaba morir. Estaban dispuestos a dar su vida por causa de su fe. Y esto nos recuerda a los cristianos que nos va mostrando Apocalipsis, pues, y que también nos dice la historia secular, cómo ellos fueron perseguidos, cómo ellos fueron vejados, cómo ellos fueron torturados. Algunos cristianos negaron a Cristo para salvarse, pero también lo que nos muestra la historia bíblica está hablando de aquellos que sí obedecieron y a pesar de lo que sufrieron, pues fueron fiel hasta la muerte. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a Apocalipsis capítulo 2, vamos a leer Apocalipsis capítulo 2, versículo del 8 al 10. Hermana Silvia, ¿lo puede leer, por favor? Apocalipsis 2, del 8 al 10. El micrófono, hermanito. Ahora. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, más que para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Gracias, hermanita. Sí, hasta ahí, hermana, gracias. Aquí, a la iglesia en Esmirna, Cristo les está advirtiendo que ellos iban a padecer por causa del diablo, pues. El diablo echaría a algunos en la cárcel. No es que el diablo lo iba a echar él de su propia mano, sino que recordemos que el diablo tiene muchos siervos a su servicio, pues. Esas autoridades romanas eran siervos de Satanás, pues. Entonces dice, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, dice. 10 días es un número simbólico. Generalmente el 10 representa la totalidad en cuanto a las cosas del mundo, pues, a las cosas naturales y a veces está relacionado con Dios en cuanto a sus propósitos en este mundo.
Sin embargo, abre una puerta más y le dice, sé fiel hasta la muerte, pues. Ellos podían sufrir, o sea, a pesar de que iban a ser encarcelados por un periodo X. Sin embargo, algunos podían sufrir la muerte. Entonces dice, sé fiel hasta la muerte. Y esta expresión, sé fiel hasta la muerte, no es que seas fiel hasta que mueras de mucha edad, ¿no? Sino aquí sé fiel hasta la muerte es que seas fiel inclusive si tienes que dar tu vida por Cristo, pues. Inclusive si tienes que morir por causa de Cristo. Entonces le está diciendo, mire, van a ser encarcelados, pero si mueren o los amenazan o su fe es probada con la muerte, pues sean fieles hasta la muerte. Entonces, cuando nosotros vamos un poco más adelante en el capítulo 7, vamos a leerlo del 13 al 17, 7 del 13 al 17, y vamos a darle oportunidad a la hermana Mariela. ¿Puede leer, por favor? La hermanita como que no puede. Perdón, hermano, Entonces, ¿qué versículo me dijo, perdón, hermano? Apocalipsis 7, del 13 al 17. Ya, hermano, un momentito, por favor. Apocalipsis, sí, 7, Apocalipsis 7, del 13 al 7, 17. del 13 al 17, dice la palabra. Entonces, uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Gracias, hermana, por la lectura. Entonces, vemos acá, ¿verdad? Unos versículos, unos capítulos más adelante, que ya habían cristianos que habían muerto, pues. Aquí dicen la gran tribulación, pues. Y uno de los ancianos, acuérdense que habían 24 ancianos, un número simbólico, pero dice que uno de los ancianos habló diciendo, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Entonces le preguntan a Juan, pues, y Juan dice, yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación. O sea, pasaron la muerte, pues, y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, ellos vencieron, pues. Y dice, por esto, primero, están delante del trono de Dios. Este es un gran privilegio que tenemos y que vamos a tener los siervos del Señor. Vamos a estar delante del trono de Dios. Segundo, les sirven día y noche en su templo, porque somos sacerdotes del Dios Altísimo. Y dice, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Que la comunión eterna con Dios. El tabernáculo estaba en medio del pueblo del Israel en el desierto, y todo el pueblo estaba alrededor del tabernáculo, y el tabernáculo representaba la casa de Dios, representaba la comunión de Dios con ellos. Entonces, aquí lo que está diciendo es que Dios va a extender su comunión, su protección sobre estas personas. Y entonces viene la otra parte. Ahorita nosotros tal vez no tenemos sed, pero sufrimos de enfermedades, sufrimos de problemas económicos, sufrimos de problemas del país, pero dice, ya no tendrán hambre ni sed, el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de vida,
Y lo último es muy bonito, dice, Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Es como un padre o una madre que le seca o le enjuga las lágrimas a su hijo que está llorando porque se lastimó o algo así, pues. Entonces, volviendo a Daniel, pues ellos no les importaba, dice, y si no, o sea, si no nos libra, perderemos la vida, pero igual no vamos a desobedecer a Dios. Y algún momento, hermanos, en cosas pequeñas o en cosas grandes, nosotros vamos a estar ante esa disyuntiva. O cedemos ante la prueba y fallamos, o pasamos la prueba delante de Dios con éxito. ¿Ok? Entonces, estos jóvenes mostraron eso, pues entonces ellos prefirieron, como sabemos en Hechos 5:29, como dijo Pedro, pues ellos prefirieron obedecer a Dios antes que los hombres. El 19, Daniel 3:19, entonces Nabucodonosor, claro, estos jóvenes lo estaban retando y había muchos testigos allí, se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro. Demudó el aspecto de su rostro es que la ira que tenía era tan grande que su rostro, cuando alguien pierde como el control de su cara ante la rabia, sencillamente Nabucodonosor no pudo controlar su molestia. Entonces dice, se demudó pues el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abednego, pues. Yo me imagino estos hombres o estos muchachos frente a este rey y viendo esa cara que seguramente era terrorífica, pues de la molestia y de la rabia que tenía el hombre más poderoso, que los podía mandar a matar de inmediato. Y bueno, eso fue lo que hizo y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Entonces, el horno, creo que le expliqué la semana pasada, era en forma de botella generalmente. Eran hornos que se preparaban justamente algunos dicen que era para ejecutar a los criminales, otros dicen que también lo utilizaban para hacer otras cosas, pero eran hornos que tenían una gran abertura por arriba y por abajo tenía una abertura por donde se podía entrar y salir, con una especie de puertas, ¿ok? Por ahí se alimentaba el fuego, se ponía lo que era la madera, el combustible, lo que ellos usaran, pues, para encender el horno, pues. Entonces ellos, 7 veces significa un número exagerado, pues. O sea, la rabia que tenía este rey, pues mandó a calentar el horno al máximo, ¿ok? Más de lo acostumbrado porque quería matar a estos jóvenes. Estos jóvenes igual iban a morir con el horno a menos temperatura, pero esa fue la reacción de la rabia incontrolable que tenía este rey, porque él tenía problemas de temperamento. Entonces, la ira extrema se apoderó de él, pues. ¿Ok? Entonces, aunque él estaba dando una orden, aunque él había retado a Dios diciendo que Dios los podrá librar de mis manos, lo que no sabía el rey, y a veces no lo saben los hombres, que la última palabra la tiene Dios. Dios es el que decide finalmente si es sí o no, pues. Los hombres pueden pensar que van a lograr algo, que van a conquistar algo, o como este rey que no había nadie que se pudiera oponer a sus órdenes, pero la última palabra la tenía Dios. El resultado final dependería de Dios, no de sus órdenes. Y esta era la gran confianza que tenían estos jóvenes y que Dios le respondió porque realmente eran unos jóvenes fieles, dispuestos a morir por causa de su fidelidad a Dios. Pues. Entonces, el 20 y 22 dice, y mandó a hombres muy vigorosos. Hombres vigorosos significa hombres fuertes y valientes, ¿ok? O sea, no era solamente hombres fuertes que pudieran cargar a los muchachos, sino eran hombres valientes también, porque la tarea era muy peligrosa. O sea, acercarse a un horno que estaba a la mayor temperatura posible era un riesgo para su vida. Entonces, tal vez cualquier otro soldado no se arriesgaría a acercarse al horno porque sabía que podía morir. Entonces hacía falta hombres valientes, hombres que estuviesen dispuestos a dar su vida por la orden del rey. Entonces por eso dice vigorosos, fuertes, pero también valientes. ¿Ok?
Y estos que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlo en el horno de fuego ardiendo. Atarlos con sus vestidos. Pues dice, entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes, sus vestidos. Eso era toda la ropa que ellos usan generalmente, pero fueron atados con eso. Cuando ellos se acercaban al horno para ponerlo en la abertura y lanzarlo, un horno tan caliente, lo primero que se iba a consumir a quemar era la ropa, pues. Al quemarse la ropa, pues ellos se iban a prender en fuego, pues. ¿Ok? Y el propósito era ese. Lo amarraban de esa manera para que no pudieran moverse, para que no pudieran correr, para que no pudieran patalear cuando lo estuviesen llevando estos hombres. 22. Y como la orden del rey era premiante, o sea, era urgente, el rey quería que los matara ya, pues. Y lo habían calentado mucho, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjense, estos hombres no entraron dentro del horno, pero el horno estaba tan exageradamente caliente que cuando ellos se acercaron para lanzar a los jóvenes, se quemaron inmediatamente, pues. Así sería el calor que tenía el rey, pues. Entonces, apremiante significa una orden urgente dada con gran ira que tenían que cumplirla inmediatamente, pues. Entonces dice que mató a aquellos que habían alzado. Alzado significa que ellos tuvieron que levantarlo para arrojarlos al horno de fuego, pues. Entonces, eso es lo que hacían, pues. Entonces, a ellos los lanzaban por la abertura que estaba abajo, por donde alimentaban el fuego, por donde había una abertura de cierto tamaño. No sé si han visto alguna vez esos hornos en internet. Pues era como una especie de una abertura grande con una puerta y allí podían ver lo que estaba pasando adentro, ¿ok? Y eso fue lo que hizo el rey cuando vio a estos jóvenes caminando. Entonces, el 23 al 25 dice, y estos tres varones, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. ¿Ok? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. ¿Por qué se asustó el hombre? Este hombre que estaba tan lleno de ira ahora estaba aterrorizado. Estaba furioso un minuto antes o 2 minutos antes, ahora estaba todo aterrorizado. Y se levantó apresuradamente, claro, porque lo que estaba viendo era algo inverosímil, algo milagroso, era una señal poderosa que cualquier hombre se hubiese asustado, pues. Y dijo a los de su consejo, o sea, como él lo que estaba viendo era tan sorprendente, pues quiso certificar con los que estaban al lado. Dice, ¿no echaron a tres varones atados dentro del fuego? Eso fue lo que yo vi, eso fue lo que yo ordené. Entonces ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey, pues sí, así fue, pues. Entonces él dice, he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al hijo de los dioses, pues. Él estaba viendo 4 hombres, fíjense, paseando. No estaban gritando, no estaban saltando, no estaban gritando, sino que estaban paseando dentro del horno, o sea, estaban tranquilos, como si estuviesen en un lugar tranquilo donde no hubiese ningún tipo de problema. Ahora, ¿quién estaba haciendo eso? ¿Quién es el que estaba haciendo el milagro? Bueno, Dios había enviado a lo que el rey decía que era hijo de los dioses, que más adelante dice, pues, un ángel. Era un ángel porque el ángel en su magnificencia, en su poder, pues debió ser impresionante para cualquier ser humano. Algunos ven aquí una cristofanía. Una cristofanía es una aparición de Cristo. Algunos asumen que fue Cristo el que se apareció dentro del horno de fuego, pero la escritura no nos está diciendo o no nos está confirmando, así que no podemos llegar a esa conclusión. Lo que sí evidentemente es que era un ser espiritual, celestial, un ángel, posiblemente como lo dice más adelante. Entonces no había manera de que un hombre pudiese sobrevivir a un horno en esta temperatura. ¿Ok? Y si los que se acercaron al horno murieron quemados, imagínense que estos hombres estuviesen paseándose tranquilamente dentro del horno. Y esto es la intervención de Dios.
Dios respondió a la confianza que tenían estos jóvenes. No los dejó morir. Y esto que pasó es un milagro porque esto va contra las leyes naturales. Eso es lo que es significado un milagro, pues. ¿Ok? No hay manera de que a una temperatura de 900, 800, 1000 grados centígrados un hombre no se queme. Eso es algo que va contra las leyes naturales. Eso es lo que significa un milagro, pues. Entonces, estos jóvenes no se quemaron. Las llamas no le hacían nada ni a ellos ni a sus ropas. Inclusive no olían a humo, pues. Entonces, aquí lo que vemos es el poder de Dios para librar a los suyos. Entonces, el rey Nabucodonosor pues estaba espantado y sorprendido, tanto que dice dice, se levantó apresuradamente. O sea, yo lo veo más como que pegó un salto. Se levantó de su trono inmediatamente a ver qué es lo que había pasado, porque realmente era increíble, pues, o sea, no había manera de que realmente eso pudiera suceder en la vida normal de los hombres, a no ser que fuese por la intervención de Dios. ¿Okay? Entonces, era difícil de creer para ellos. Por eso le pregunta a sus consejeros, porque posiblemente estaba alucinando o estaba imaginándose cosas o no estaba viendo bien, pues. Pero además había un cuarto hombre, ellos habían lanzado 3. ¿De dónde salió ese hombre? Porque dentro del horno no estaba, porque el horno ya estaba bien caliente, ahí no, o sea, es la aparición de un ángel que fue enviado para ayudar a estos hombres, pues. Entonces, algunas traducciones bíblicas, en vez de hijo de los dioses, lo traducen como hijo de Dios, ¿ok? Tal vez tratando de insinuar o hacer creer que quien se apareció fue Jesucristo. Es posible que fuera él, pero no tenemos manera de asegurarlo, ¿ok? Nos quedamos sencillamente con lo que nos dice la Escritura. El 26 dice, entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo, Sadrach, Mesach y Abednego. Fíjense, la furia que tenía unos momentos antes, ahora mira cómo se dirige a ellos. Siervos del Dios Altísimo, salid y venid. ¿Okay? Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. Fíjense cómo ya le cambió el tono, porque realmente el hombre se espantó ante lo que estaba viendo, pues. Cualquiera que no tiene conocimiento de Dios, que ha confiado en dioses que no pueden hacer nada de eso, ¿ok? Ver un milagro de este tipo, pues sencillamente lo espantó, lo, lo asustó. La ira del rey se aplacó de inmediato y ya lo que pasó fue a tener miedo, susto, sorpresa. ¿Ok? Entonces, cuando dice Dios Altísimo, está reconociendo quién era el Dios de estos jóvenes. Fíjense que lo llama el Dios Altísimo. En el 4, cuando habla de Daniel, dice que el que tiene el espíritu de los dioses, o sea, el rey Nabucodonosor parecía un hombre que como que olvidaba rápidamente quién era Dios y quién era el Dios de estos hombres. Aquí lo recuerda, ¿ok? Dice el Dios Altísimo, o sea, sabe que es el Dios del cielo. Salid y venid, pues. Por ejemplo, si leemos Daniel 2:47, vamos al mismo libro de Daniel. Daniel, déjame buscar lo que me salí, 2:47. Eh, Vamos a leerlo del 46 al 49. Eh, Hermano Edwin, ¿lo puede leer, por favor? Ya, hermanito, Por favor. vamos a dar lectura en Daniel capítulo 2, versículo 46 al 47. Sí, por 49, favor. 49, ya. 49. Sí. Entonces el rey Nabucodonosor se, pas- se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel y mandó que lo ofreciesen presentes e incienso.
El rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. Y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia, y Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel estaban en la corte del rey. Gracias, hermano. Entonces el 47 dice, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses. Lo puso por encima de todos los dioses que ellos creían y que conocían. Y dice Señor de los Reyes. Es un título que lo vemos de otra manera, rey de reyes, Señor de señor. Pues. Él le dice, el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes. Y el que revela los misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Ahora, notemos que en el 3 entonces dice, ¿qué Dios les puede librar de mis manos? ¿Qué Dios les puede librar de la muerte que les voy a dar? Ahora, con este milagro, con esta gran señal, quien respondió al rey Nabucodonosor fue el mismo Dios. El mismo Dios le estaba respondiendo a su pregunta atrevida, ¿verdad?, en contra de Dios. Yo los libré, aquí está el milagro. Por eso él dice el Dios altísimo, o sea, porque un milagro de este tipo, o sea, un milagro, pues mejor dicho, porque los milagros tienen estas características, solo podía venir de parte de Dios. Entonces él lo relacionó directamente con Dios y dijo el Dios altísimo, porque solo Dios podía hacer algo tan portentoso, tan grande, tan maravilloso. Entonces dice, el 27 dice, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey, para mirar a estos varones. O sea, realmente fue algo impresionante lo que sucedió ese día en Babilonia. Cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de su cabeza se habían quemado. Sus ropas estaban intactas, ni siquiera olor de fuego tenían, o lo que llamamos nosotros humo. Que realmente dice que primero el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, o sea, no quemaron sus carnes, no quemaron sus cabellos, no quemaron sus ropas y además ni siquiera olían a humo. O sea, lo que hizo Dios ahí fue que le quitó el poder, la fuerza al fuego, pues. O sea, el fuego ni siquiera podía quemar y el fuego además ni siquiera iba a generar ese olor a quemado o a humo que generas normalmente, pues. O sea, el fuego fue ahí prácticamente, se le quitó toda su efectividad, su poder para lastimar y dañar, pues, y eso lo hizo Dios. El 28 dice, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de Sadrach, de Mesach y Abednego, ahora lo bendice. Ahora sí reconoce nuevamente, porque se le olvidaba, y lo vamos a ver ahí en Daniel 4 más adelante, cómo se le va, pues como dice, y no recuerda a veces que hay un Dios, como él mismo lo llamó en el capítulo 2, un Dios un Dios de dioses. Entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego. No dice el Dios de ellos y mi Dios, sino el Dios de ellos, ¿ok? Porque él tenía su propio Dios o sus propios dioses. Y entonces él mismo afirma que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, pues. Notemos cómo el mismo rey está expresando lo que Dios hizo
y la confianza que tenían ellos, porque ellos se enfrentaron al rey en el sentido de que no aceptaron su orden. Entonces él está diciendo que Dios envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otros dioses que es su Dios. Y esto, hermanos, es un ejemplo importante para nosotros. Dice que entregaron sus cuerpos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que dieron su vida, estaban dispuestos a dar su vida. ¿Ok? Estaban dispuestos a morir antes que servir y adorar a otros dioses que es su Dios. Estos son ejemplos, como lo vamos a ver en el capítulo 4, son ejemplos que nos sirven a nosotros, hermanos, para, para entender que ha habido siervos a través de la historia que han estado dispuestos a morir por causa de su fe, que han estado dispuestos a sacrificar su vida, a ser quemados vivos. ¿Ok? En el primer siglo, en el segundo siglo, y tercer siglo, hubo muchos cristianos que fueron mártires por causa de su fe, pues. Por ejemplo, Policarpo, no sé si han leído su historia, pero Policarpo fue un hombre, un anciano no recuerdo si era una iglesia en Babilonia o en Éfeso, no recuerdo bien, pero a principios del siglo primero, pues lo quemaron vivo. Pero antes de quemarlo le preguntaron y le dijeron que si estaba dispuesto a negar su fe en Cristo, que si estaba dispuesto a negar su fe para librarse de la muerte. Y él les dijo, hasta ahora Dios no me ha hecho nada malo, Cristo no me ha hecho nada malo, sino lo que me ha traído es bien. Y no quiso negar a Cristo. Ahora, es una reflexión para nosotros, que a veces por una lluvia no le cumplimos a Dios. A veces por una gripe no le cumplimos a Dios. A veces porque estamos desanimados, porque perdimos un trabajo, no le cumplimos a Dios. Imagínense si en eso nosotros le fallamos a Dios, ¿qué pasaría si tenemos que enfrentar la muerte por causa de Cristo? Entonces ellos confiaron en Dios y no cedieron ante la presión del rey. Prefirieron morir antes de que fallarle a Dios. Entonces, el 29 y 30, que ya estamos terminando el capítulo, dice, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado. O sea, una orden como acostumbra el rey Nabucodonosor. Una orden impulsiva que a veces no mide lo que ordena. ¿Se acuerdan que en el capítulo 1 él dijo que si no le decían que había soñado y no le dan la revelación, los iba a matar a todos y iban a convertir sus hogares o sus casas en mudalares, pues en basureros? Bueno, aquí entonces ahora da la orden de que cualquiera que hable mal contra el Dios, fíjese, no dice el Dios altísimo, no el Dios del cielo, sino el Dios de fulano de tal, ¿de quién? De Sadrach, Mesach y Abednego. Ahora, ¿cuánta gente conocían a estos tres jóvenes? Seguramente el mensaje iba más dirigido a sus autoridades, pues a todos los que habían reunido para la adoración de la, de la estatua. Entonces dice, pues, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar. Y dice, porque no, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este, pues. Y es verdad, pues. Eso lo comprendía él y por eso se atrevió a decir que Dios los iba a librar de su mano. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Ahora, esta historia, hermanos, esta experiencia de estos hombres, lo que nos muestra es el poder de la fe en un siervo de Dios que está dispuesto a agradar a Dios. Realmente la fe es la que nos hace tomar decisiones que ponen en riesgo
nuestra vida. Puede ser física, puede ser económica, puede ser material, pero es por la fe, pues. Y es una gran enseñanza de la fe que debemos tener todos los cristianos. Estos jóvenes o estos hombres vivieron una época donde estaba en medio de una nación pagana sumamente idólatra. Nosotros también estamos en medio de un mundo que quiere atraernos, consumirnos, perjudicarnos. Pero nosotros, igual que estos jóvenes, no debemos sucumbir ante las pretensiones de Satanás, ante las pretensiones del mundo. Debemos estar dispuestos a ser fieles a Dios en lo poco, hermanos, para que cuando lleguen los tiempos más difíciles podamos estar firmes. Decirles que no vamos a tener prueba es engañarnos o engañarlos yo a ustedes. El cristiano siempre tendrá pruebas porque las pruebas son indispensables, necesarias para fortalecer su fe. Entonces, no dejaremos de tener pruebas y debemos estar preparados para enfrentar esas pruebas y pasarlas exitosamente. Bueno, hermanos, con esto terminamos el capítulo 3. No había muchos versículos más que hablar, pero básicamente esta es una historia que nos fortalece, nos anima y nos ayuda a tener esa misma disposición que tuvieron estos jóvenes en agradar a Dios. Que nuestro buen Dios les bendiga. La semana que viene seguiremos con el capítulo 4. Hermano Jaime.